Nuestro país está transitando a ser un país eminentemente urbano. Hoy, México es uno de los países en donde mayores zonas metropolitanas de más de 1 millón de habitantes contamos y contaremos también en los próximos 25 años. Es importante entonces que nosotros los ciudadanos tengamos muy claro que no solamente cuando prendemos la luz en nuestra casa, cuando abrimos la llave y tenemos agua potable, o cuando tiramos la basura y la recoge el camión, ¿cuál es la viabilidad de que las ciudades vayan teniendo la mayor capacidad para gestionar eficientemente los servicios públicos que estamos demandando? A mí me toca vivir en la Ciudad de México y hemos visto cómo en los últimos años se ha venido redensificando la ciudad, es decir, se ha venido poblando hacia construcciones mucho más verticales, como colonias de la Ciudad de México, en donde existían casas, las están tirando y hoy las están convirtiendo en edificios. Y la pregunta que nos hacemos, ¿con qué agua, con qué luz y con qué servicios públicos vamos a satisfacer esas nuevas colonias en donde antes la densificación, el número de habitantes era mucho menor al que hoy de manera exponencial está creciendo? Y esa entonces debe ser la reflexión que hoy queremos hacer conjuntamente en este programa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros los ciudadanos para hacer que las ciudades sean viables? Alfonso, buenas noches. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches. Alfonso, un poco hablábamos ahorita de la importancia que tiene la ciudad como el espacio no solamente en donde interactuamos todos los días, en donde crecen nuestras familias, en donde nosotros convivimos con otros ciudadanos, en donde podemos expresar nuestras ideas, sino también la ciudad como el espacio económico en donde hoy las economías locales tienen la posibilidad de ser mucho más competitivas. ¿Por qué no nos platicas, Alfonso, de la propuesta del Partido Acción Nacional? El Partido Acción Nacional, Tulio, está proponiendo un nuevo marco jurídico para tener ciudades humanas y de calidad. También está proponiendo hacer reformas al artículo 115 y 116 constitucionales, en las que se propondría la creación de zonas metropolitanas. Está proponiendo también promover la seguridad vial, que haya mucho menos accidentes, o sea, políticas para que haya mucho menos accidentes en las vialidades. Está proponiendo un fondo en el presupuesto de egresos para que se fomente el uso del transporte público y en ese mismo fondo también para que se utilice para que la gente pueda tener ese transporte público, sea de calidad. Está proponiendo también un marco de incentivos fiscales para que la gente prefiera utilizar el transporte público al transporte privado. Y está proponiendo también la creación de un observatorio nacional para el ordenamiento territorial. Debemos recordar a nuestros amigos que ahora que vamos a elegir a diputados federales, una de las atribuciones fundamentales que tienen estos representantes populares es la aprobación del presupuesto de egresos. Y en ese sentido me parece importante recalcar la propuesta que hace el Partido Acción Nacional de que haya un fondo en los gobiernos locales administrado y suministrado por el gobierno federal para poder fortalecer la capacidad de los gobiernos locales de dotar de la infraestructura urbana necesaria, incorporando también, como tú mencionabas, la reconversión de todo el sistema de transporte público. ¿Por qué no nos platicas la propuesta del Partido Revolucionario Institucional? Está promoviendo hacer legislación para dotar de mayores capacidades institucionales a los gobiernos municipales, fortalecer la institucionalidad en estos gobiernos estatales y municipales, atacar las causas de la ausencia de un sistema de transporte público, también se mete con el tema del transporte público. También buscar la precisión de los indicadores que permitan detectar si las políticas para el desarrollo urbano son correctas o no. Incentivar también la participación de los 3 niveles de gobierno en el crecimiento de las manchas urbanas, que hoy en día es un problema bastante grave. Crece mucho más que la población en algunas zonas del país. Y eso es en resumen lo que está planteando el PRI. Sí, llama la atención, como lo establecía también la propuesta del PAN, del fortalecimiento de los gobiernos locales, porque como ustedes saben, tú mencionabas con respecto a la propuesta del PAN, de los artículos que están en la Constitución, en donde le dan al municipio la potestad del desarrollo urbano.
Y pareciera ser entonces que hoy la incapacidad de los gobiernos locales, no solamente en capacidades me refiero a la gestión que puedan tener las personas que participan y colaboran en ellos, sino también en suministrar los recursos necesarios para poder generar no solamente la infraestructura, sino administrarla de manera eficiente. Y con respecto a la propuesta del PRI, llama la atención es este fortalecimiento de los gobiernos locales y esta coordinación de los 3 niveles de gobierno. ¿Por qué no nos platicas de la propuesta del Partido de la Revolución Democrática, Alfonso? Pretende impulsar un marco jurídico que permita ordenar o reordenar el territorio. Permite también implementar políticas eficientes para desarrollar las capacidades otra vez de los municipios y los gobiernos para el cambio climático, que creo que es un tema que es importante y de grande relevancia incluso a nivel mundial. También un impulso firme a la descentralización y desconcentración urbana. Pretende fomentar la creación o la generación de ciudades medianas y pequeñas. Y también la formulación de políticas y disposiciones legales que otorguen, para evitar cacicazgos y que los liderazgos de los gobiernos estatales y municipales pues, sean fuertes y permitan hacer actos lícitos. O sea, llama la atención que la propuesta del Partido de la Revolución Democrática, que hoy, por ejemplo, gobierna una de las ciudades más importantes de México, pues hable de eso, ¿no? De los grupos corporativos que se convierten en grupos de interés que lesionan y algunas veces impiden y obstaculizan políticas públicas que realmente vayan orientadas a donde tienen que estar, al centro de la política que deben ser los ciudadanos. Otra de las que se me estaba olvidando es, están proponiendo la creación de una Secretaría de la Vivienda que coordine todos los organismos que están dedicados a la vivienda, entonces ahí haya una coordinación pues, mucho mayor. Oye, Alfonso, ¿por qué no nos platicas del Partido Verde? El Partido Verde, Tulio, está proponiendo requerir seguros y garantías para todos aquellos proyectos que atenten contra temas ecológicos. Es decir, que cuando alguien construye una vivienda, construye un edificio, para poder mitigar, en su caso, un impacto ambiental desfavorable, pues que haya un seguro o una garantía. Para nuestros amigos que nos ven, un seguro sería que pagaran una póliza para que en caso de que hubiera un impacto desfavorable, esa póliza cubriera el daño económico que se generara. También proponen hacer compatibles todos los instrumentos de planeación territorial para tener mejor ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial sigue siendo un tema transversal en todas las plataformas. Impulsar el aumento de capital, per cápita de áreas verdes, es decir, que por cada ciudadano que vive en las ciudades, incrementar el número de áreas verdes que tenga la ciudad. También proponen tener mucho más cuidado con el tema de los usos del suelo en los bosques. O sea, es como una cadena, ¿no? O sea, primero teníamos el bosque, en donde pues ahí había una protección del ecosistema. Después ese bosque lo talamos y ahí los agricultores empezaron a hacer sus cultivos. Y después llegó alguien que quiso hacer algún desarrollo habitacional y ese suelo forestal que se convirtió en suelo agrícola, hoy se convierte en suelo urbano. Es correcto. También lo que están proponiendo para los desarrollos que estás diciendo que hacen, la obligatoriedad de ecotecnologías, que estas pueden ser pues, focos ahorradores, calentadores solares, paneles solares. ¿Por qué nos platicas de Nueva Alianza, Alfonso? Nueva Alianza está proponiendo ampliar la cobertura para temas de vivienda social y está planteando fortalecer al Infonavit, al Fobiste y a los organismos de vivienda de las Fuerzas Armadas. También está proponiendo impulsar un programa de reordenamiento de asentamientos irregulares y que la coordinación con las autoridades locales y municipales y estatales pues también haya una mucho mejor coordinación en temas institucionales. Llama la atención que en el caso de Nueva Alianza estén planteando sí el tema del ordenamiento territorial, pero también estén planteando el fortalecimiento de las instituciones que financian la adquisición de vivienda, como si fuera uno de los principales elementos hoy para poder atender el rezago habitacional del país. Y no solamente, o sea, hoy, y es lo que estamos conversando ahorita, es un tema de rezago habitacional, sino sobre todo es un tema, insisto, de la viabilidad de las zonas metropolitanas y de las ciudades en el largo plazo. Es correcto, Tulio. El siguiente, están proponiendo también normas más estrictas para la construcción, o sea, que haya mucho mejores materiales, que las viviendas sean de mucho mejor calidad
y cuestiones así, y están proponiendo ahí algunos incentivos para que esto sea así. Aquí hay dos partidos, estamos haciendo el análisis, y hay dos partidos, Morena y el Partido Humanista, que no hacen propuestas ni en temas de vivienda, ni en temas sustentables, ni en temas urbanos. Creo que omitimos también a Movimiento Ciudadano, y creo que Movimiento Ciudadano tampoco hizo ninguna propuesta en este sentido. Sí, es correcto. Tulio, Movimiento Ciudadano O sea, tampoco. es decir, de los 10 partidos políticos que están compitiendo en este proceso electoral, solamente 7 hicieron propuestas. Cabe destacar que ni Movimiento Ciudadano, ni Morena, ni Partido Humanista hicieron propuestas claras y concretas en las plataformas electorales registradas. Eso no significa que sus candidatos no se sienten con sus posibles electores a hacer sus planteamientos, pero en la obligación legal que tienen no hay ningún planteamiento en este sentido. Sí. Y el último partido de la lista, que es Encuentro Social, hace un planteamiento como bastante fuerte, y lo que está planteando es hacer acciones hasta incluso penales para quienes atenten contra, atentar contra ríos y temas industriales de contaminación, contra ríos, contra mares, contra el ecosistema. Entonces, eso es lo que está proponiendo Encuentro Social. Pues en resumen, amigos, lo que podemos observar es que hay 3 temas transversales que los partidos políticos están coincidiendo. Por una parte, una nueva marco jurídico para un mejor ordenamiento del territorio. Por otra parte, dar un énfasis importante en la evaluación del impacto medioambiental y poder contener este crecimiento horizontal de las ciudades de nuestro país. Hoy ciudades de nuestro país están creciendo de más de 1 millón de habitantes. Las ciudades pequeñas están pasando a medias y las medias están pasando a zonas metropolitanas. Y un tercer elemento que también nos llama mucho la atención, que tiene que ver con la evaluación del impacto medioambiental, pero sobre todo con el uso eficiente del agua y de la energía. Un último elemento, el fortalecimiento de los gobiernos locales como los responsables de la gestión de este esquema y su interrelación con los gobiernos de los estados y el gobierno federal. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Seguiremos platicando con las propuestas de los partidos políticos para otros temas que nos llaman mucho la atención y que son muy importantes para la vida cotidiana del ciudadano. Gracias a ti, Tulio. Buenas noches. Hoy nos acompaña José Luis Luege, que es el presidente de Ciudad Posible. José Luis, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias, Tulio, por la invitación. Me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Bueno, para mí un buen ciudadano es el que, además de preocuparse, como hacemos todos, por el bienestar personal y de nuestras familias, nos preocupamos también por los problemas de la comunidad y participamos directamente en ellos. Ahí es donde lamentablemente se rompe la cultura cívica de los mexicanos y se nos olvida que además del bienestar de nuestra familia está también el bienestar de la comunidad. ¿Qué es para ti una ciudad posible? Bueno, una ciudad que tenga viabilidad y que sea sustentable en el largo plazo. El problema de la Ciudad de México, que es el tema central de nuestra organización ciudadana, estamos enfocados en la generación de políticas públicas metropolitanas para la Ciudad de México. Hay factores de riesgo muy altos, principalmente en la agenda ambiental, el tema del agua, el tema de la movilidad, el tema del medio ambiente, los efectos del cambio climático, el desorden urbano, el mal manejo de la basura, etcétera, que no están siendo tomados en cuenta. Me gustaría un poco, José Luis, que nos platicaras cuáles son los efectos de este crecimiento desmedido de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Podemos ver cómo la misma superficie de los lagos la ocupa una zona urbana desordenada con un crecimiento anárquico, en donde hemos no solamente ocupado todas las zonas de inundaciones naturales, sino que ya ocupamos zonas de bosque, áreas naturales, áreas de permeabilidad, o sea, de recarga del acuífero, y eso representa un alto riesgo en cuanto a la sustentabilidad y a la seguridad de la ciudad en el futuro. Entonces, por esa razón, nosotros decimos que se requiere una política metropolitana. Si me permites, siguiendo un poco el análisis que hizo Alfonso, nosotros nos dedicamos a revisar las plataformas, pero para el Distrito Federal. Y efectivamente, ¿Y qué encontraron, José Luis? Son 10 partidos políticos, nada más que en el DF se presenta, además de la plataforma legislativa, teóricamente una plataforma por cada una de las 16 delegaciones. Teóricamente, porque en realidad es un copy-paste, son idénticas las plataformas de las 16 delegaciones. Aunque son muy distintas cada problema de cada delegación. No podrían tener la misma plataforma, digo yo. Pero además algunos partidos tampoco presentaron la plataforma de las 16 delegaciones. Entonces, nosotros arrancamos una campaña que se llama, es un hashtag candidato sostenible.
y al que puedes entrar a través de la página web y de nuestra cuenta de Twitter y de Facebook, para que el ciudadano se manifieste, opine, y también estamos pidiendo una firma a los candidatos de todos los partidos de una agenda ambiental sustentable para la ciudad. Entonces, tratamos de poner nuestro granito de arena, igual que ustedes, Tulio, para que la gente tenga mayor información y mayor razonamiento del voto. Ahora, Ciudad Posible está concentrada no en toda la agenda, digamos, de sustentabilidad, sino básicamente en la parte ambiental. Nosotros nos hemos concentrado en tres grandes, digamos, temas, que son agua, que es el que más preocupa, energía y movilidad o transporte, ¿no? Recientemente realizamos un foro sobre la modernización energética de la Ciudad de México y resultó que no hay agenda de energía en la ciudad y que la Ciudad de México tiene esquemas de energía del siglo XIX. El principal problema de esta ciudad es el abastecimiento de agua. Lo que vimos aquí de una ciudad lacustre, porque era un valle lleno de agua, no solamente los lagos, había ríos, manantiales, o sea, teníamos agua suficiente. Tendríamos la lluvia que recibimos anualmente, Tulio, es más de 3 veces el volumen total que se requeriría para todo. O sea, para uso público urbano, lo poco que queda de agricultura y uso industrial. Y sin embargo, todo el agua de lluvia no la utiliza. Los datos con los que contamos nosotros demuestran de forma fehaciente, con datos duros, que nos vamos a quedar sin agua. ¿Por qué? Porque esto que vimos de un lago impresionante, pues se demuestra una cuenca saturada, ¿no? Cuando se acabó el agua superficial, empezamos con popotes a extraer el agua del subsuelo, en un acuífero, es el agua subterránea, muy rico. Pues ese acuífero se está agotando. Estamos agotando el acuífero por estas dos primeras gráficas, es decir, nosotros no tenemos recarga, estamos extrayendo muchas veces más de lo que se recarga el acuífero. Eso debería ser exactamente al revés, o sea, la extracción debería de ser la columna de la izquierda y la recarga la de la derecha, y eso te daría garantía de sustentabilidad en el futuro. Lo que estamos haciendo es que el agua cada día está a menor nivel. O sea, estamos extrayendo 5 veces más de lo que recargamos. En promedio, en el acuífero del Valle de México o de la zona metropolitana, 4 veces más. Ahora, el problema del agotamiento del acuífero es verdaderamente de emergencia nacional. Y eso implicaría una agenda del agua, no solamente para el Distrito Federal, sino para todo el Valle de México, adoptado desde el gobierno federal, el gobierno del Distrito Federal y fundamentalmente del Estado de México. Bueno, ni uno ni otro, ni tampoco el federal, lo están tomando en cuenta. Y México, entiendo que junto con el gobierno federal y la sociedad civil y la academia, se llevó a cabo una agenda de futuro del agua que le llamamos la Agenda 2030. ¿Nos podrías platicar de las principales características de esta agenda? Yo creo que México ha tenido una política correcta, que es ya muy antigua, que es muy parecida a las políticas europeas de confederaciones hidrológicas, que es la administración del agua con visión de cuenca. Desde 1926, que se conformó la Comisión Nacional de Irrigación, la antecesora de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, se estableció esta visión de tener administración del agua por la cuenca. ¿Qué es la cuenca? Es los escurrimientos en una región geográfica del país. Entonces tienes las grandes cuencas y luego las subcuencas. Es decir, la lluvia que cae en las montañas y que va escurriendo a los valles. Exactamente, a los valles, y entonces tienes ríos, arroyos, ríos, lagos, etcétera, y todo eso te va conformando la cuenca. Y ahí que tienes asentamientos humanos, actividades agrícolas, actividades industriales, y tienes una serie de concesiones o de asignaciones de volúmenes de agua de acuerdo al volumen de escurrimiento. Ese balance es muy delicado y muy complejo. Y me parece que esa administración fue correcta en aquella época. Y luego vino digamos, la reforma de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Se hace un pésimo diseño entre la Secretaría de Agricultura y la SARCH famosa, que fue un error. Finalmente, nuevamente se retoma la idea y se conforma la Comisión Nacional del Agua. Cuando a mí me toca ser el director de la comisión, yo retomo toda la visión de Cuenca, toda aquella vieja visión, y establecemos una agenda con visión a 30 años, que le llamamos Agenda 2030, Agenda del Agua, AA, Agenda del Agua 2030. Y la parte central de esta agenda era la visión de Cuenca y de largo alcance, ¿no? Si no lo hacemos así, Tulio, normalmente caes en la coyuntura, en el día a día, y se pierde una buena administración del recurso, y lo que está pasando ya en muchas ciudades
y en muchos estados del país no hay agua. Y pareciera ser entonces que por un tema político, hoy no se discute la tarifa, no se incrementa el impuesto predial, no se incrementa el costo del agua. Por otra parte, los ciudadanos dicen, oye, pues a mí no me incrementes el costo porque yo pienso que la calidad de los servicios no va con base a la calidad de los servicios que estoy recibiendo. Pero pienso que eso debe ser también la agenda, José Luis. O sea, Claro, y eso es lo que tenemos que buscar. Todos los ciudadanos presionar a los gobiernos, pero también un cambio radical de mentalidad, ¿no? Yo creo que la fórmula está en la medición, en la mejora del servicio, sobre todo que sea constante, que tú tengas agua las 24 horas del día, que eso es muy importante, que el agua sea de calidad, que sea agua pura. Yo siempre he dicho, el agua, cuando yo estuve al frente de la Conagua, yo bebía agua de la llave, porque tengo la absoluta seguridad de que el agua estaba bien, porque lo certificaba diariamente. El agua que proviene de Cutzamala, que estaba bajo mi responsabilidad. Pero ¿cuál es el problema en la ciudad? Que se nos olvida, tenemos esta política de llenar tinacos. ¿Sabes que en Europa eso no existe, ni en los Estados Unidos? O sea, las tuberías están presurizadas y tú recibes el agua a presión, no hay tinacos. Se nos olvida que el tinaco hay que limpiarlo de vez en cuando. Entonces, abres un tinaco y dices, ¿qué es esto? O sea, una porquería de que no lo han limpiado en 20 años, ¿no? Entonces el agua no es potable. Pero bueno, si tú cuidas esos pequeños detalles, tienes agua de calidad. Pero el tema es, yo digo, con la tarifa aprobada, que haya medición de tu consumo. Y de acuerdo a lo que está medido de tu consumo, ese sea el cobro autorizado. Así de simple, nada más paga lo que tú consumes. Con eso sería suficiente para tener un mejor servicio. me gustaría preguntarte finalmente, ¿qué sugerencia harías a los ciudadanos para que tengamos una ciudad viable en el futuro? Bueno, mira, yo creo que lo más importante es la organización. El ciudadano tiene que participar. Yo tengo muchos amigos, familiares que no les interesa participar porque no se sienten atraídos ni por los partidos ni por los políticos en general, ¿no? Entonces, tienes que participar en tu colonia, en tu manzana, en la problemática de tu delegación. José Luis, nos quedamos con esa idea. Así Te es. agradezco mucho tu participación, te Muy agradezco importante. mucho la actividad de Ciudad Posible y en los cargos que tengas tú de elección popular, pues que lleves la voz de los ciudadanos. Muy bien, muchas gracias.